Hola, buenos, ¿cómo están? Hoy tenemos el método científico en el grado sexto, en la asignatura química. Los pasos del método científico, el primero es establecer el problema a investigar. Es decir, se viene a una pregunta, el por qué, el para qué, cómo. Y el segundo paso es establecer una hipótesis, que es una probabilidad de lo que se pregunta si es verdad o si es mentira. El tercer paso es recopilar la información de trasfondo, es empezar a tener esa información de que si poco a poco vamos a llegar a la verdad o a la no verdad. El cuarto paso es diseñar un experimento o experimentos. Esto quiere decir que si hacemos y probamos, llegaremos a la verdad. Fíjese, la cuestión es a llegar a la verdad o a llegar a decir que eso no es cierto. No es mentira, sino eso no es cierto. El quinto paso es hacer el experimento, observar qué pasa con ese experimento, tomar anotaciones, algunas evidencias y hacer tabla de datos. El sexto paso es analizar datos, o sea, qué descubrí con todo eso pasos anteriores. Y por último, llegar a una conclusión. El método científico existe una serie de pasos los cuales pueden definirse como estos. Planteamiento del problema es la primera etapa, observación, reconocer el problema. El segundo etapa es formulación de hipótesis, o sea, suposiciones verosímiles, o sea, que pueden ser verdad o no verdad, y contrastables para explicar el problema. El tercer paso es experimentación, control de variables, diseñar experimentos para confirmar o descartar hipótesis, buscando relación entre ellas, controlando variables no medidas. Es decir, hacer ese experimento verdad, empezar a encontrar datos, buscar si es posible tener una eh, realidad a esa pregunta. Si la hipótesis es comprobada, entonces, si es comprobada esa hipótesis, llegar a una confirmación. Si no, volveremos a hacer otra hipótesis y hasta que encontraremos las verdades. La observación es la primera etapa del método científico. No solamente se hace con los ojos, se puede hacer con todos los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato. Es mirar todas las reacciones de un objeto o a un entorno considerado como fenómeno. Inducción es la siguiente etapa de la investigación y consiste en extraer los resultados relevantes de toda la observación que realiza previamente al fenómeno y la formulación de hipótesis. Teniendo un interrogante que se ha acordado con la hipótesis planteada que dará una posible respuesta que aclarará o dará resultados. Posiblemente si es cierta o con respecto o no a la hipótesis con respecto a la observación. Nosotros vemos que las plantas son verdes, entonces la primera pregunta es ¿por qué las plantas son verdes? Al mirarla observando con los ojos, por todo alrededor de nuestro entorno vemos que la gran mayoría de plantas son verdes. Entonces sacamos una hipótesis. Las plantas son verdes porque tienen un color o una sustancia que las hace verdes.
Y seguiremos entonces con el proceso de observar, que no solamente es únicamente con los ojos, con otros sentidos, ya sea olfato, ya sea tacto, ya sea gusto. Siguiendo se observa el hecho completo y se describe de una forma objetiva. Objetiva no es lo que yo siento, sino lo que yo veo y minuciosa. Ahora, esa hipótesis es la explicación personal que se da a las causas que producen un hecho. Toda hipótesis debe ser contrastada para demostrar si es verdad o si es falsa. Esto se realiza mediante un experimento. Entonces, si las plantas son verdes, tendremos que recoger algunas plantas y macerar. Al macerar nos sale un pigmento de color verde y empezamos a observar que la gran mayoría de plantas tienen ese pigmento verde. Entonces, hacemos el análisis de todos los datos y empezamos a macerar o a buscar teorías e investigaciones profundas. Encontramos que las plantas tienen unos organelos o en la célula que se llaman cloroplastos. Al tener los cloroplastos, unos tilacoides, ellas encierran una clorofila. La clorofila le da el color verde a las plantas. La gran mayoría de plantas tienen hojas, por lo tanto deben tener cloroplastos y al tener cloroplastos tendrán clorofila. Esa sería nuestra conclusión. Pero miremos, ¿qué hicimos para hacer eso? Entonces hicimos experimentos, tendríamos que hacer experimentos macerando. ¿Qué es macerar? Es triturar las hojas para que salga ese líquido que llamaremos de ahora en adelante clorofila. Y la conclusión es que si todas plantas tienen cloroplastos, pues tendrán clorofila y lógicamente tendrán un color verde. Esto se hace con el método científico, es observar, mirar, hacer una hipótesis, realizar unos experimentos o investigaciones para determinar esa verdad o esa falsedad de esa hipótesis. Y haremos una conclusión. Para el experimento se siguen varias etapas. Tendremos que enumerar, entonces podremos decir, cogemos unas hojas de algunas plantas diferentes, las colocaremos en un mortero y hacemos maceración. Fíjense que es muy diferente el lenguaje técnico. Luego observamos el experimento, descubrimos que al hacer fuerza o maceración sale un líquido verde y escribimos eso en algún cuaderno de notas y miramos qué más pasa. Vamos a representar esos resultados. Si hicimos 10 veces ese experimento de maceración, pues a lo mejor 10 veces debe salir clorofila en todos esos experimentos. Y realizamos la conclusión.